Buenas tardes, queridos amigos. Como digo siempre, buenos días, buenas noches, según la hora en la que vean ustedes este pequeño programita de medicina y algo más. Bueno, este programa lo voy a dedicar a la homeopatía. Quisiera aclarar de qué se trata, qué es la homeopatía, cuál es el origen, porque desgraciadamente, como todas las cosas buenas, nobles, está siendo tremendamente combatida desde las esferas de poder y lamentablemente desde esferas altas de la Iglesia Católica. Ustedes saben que yo soy profundamente católica, creyente, y me apena muchísimo ver que inclusive sacerdotes mal informados, por supuesto, y de las altas esferas del Vaticano, se producen documentos y comentarios sin fundamento contra la homeopatía. Por supuesto están dirigidos, desgraciadamente, sabemos en muchos aspectos la posición de Bergoglio, en muchos aspectos están dirigidos a suprimir cualquier visión médica o camino médico que permita que la gente se sustraiga de esta medicina, llamémosle, o pseudomedicina convencional manejada por el sistema y que va conduciendo a la gente a un callejón sin salida. ¿No es cierto? Siempre aclaro, queridos amigos, que la medicina actual no es medicina tradicional. Muchos por error hablan de la medicina tradicional. La medicina actual es la medicina convencional que empieza concretamente en 1910, cuando Rockefeller en Estados Unidos, él tenía interés de utilizar su petróleo para formar remedios, para hacer remedios y venderlos, manda un emisario suyo, un empleado suyo, Abraham Flexner, maestro, a recorrer las escuelas de terapéutica, de medicina terapéutica, y a sobornar a los funcionarios, especialmente senadores del gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, ¿por qué había que sobornar? En ese momento había unas 650, 660 escuelas de medicina, de las cuales 600 eran de naturopatía y medicina homeopática. Entonces había solo unas 40, 50 de medicina terapéutica, con remedios químicos no era prestigiosa. Entonces, con su enorme cantidad de dinero, como hizo con el aborto, con la modificación de la ley del derecho garantista para llevar a este caos, ¿no?, que estamos viviendo jurídico, el enorme dinero de la Fundación Rockefeller fue utilizado para sobornar a senadores y funcionarios para que prohíban las escuelas de medicina homeopática y de naturopatía, algo que iba por supuesto, se dirigía en forma contraria a toda la legislación norteamericana, que parecería ser a las iniciativas personales, particulares, a la libertad. Bueno, soborna eso, prohíbe y hace el famoso informe Flexner, obligando a una forma metódica de investigación, por supuesto inmoral, altamente inmoral, ya que el paciente no lo sabe, haciendo que se prueben experimentalmente los medicamentos químicos en pacientes internados, en lo que hoy llamamos protocolos de investigación, en un hospital con 40 camas. Se dividen en dos grupos, 20 pacientes se les da el remedio experimental y a 20 pacientes no se les da nada, se los engaña diciendo que están recibiendo el tratamiento experimental. Por supuesto, ni el médico ni los pacientes saben cuál recibe qué. Los pacientes que reciben placebo están internados confiados en que están siendo medicados, y luego se comparan los resultados del medicamento químico experimental o síntesis y el de los que no recibieron nada, si murieron más en el grupo que no recibieron medicación o en el grupo que recibieron medicación, qué efectos colaterales tuvo, etc. Se va siguiendo en años. Esta es la experimentación básica que llaman científica. En eso se basa la medicina terapéutica. Por supuesto, también tenemos que decir que la dosis efectiva 50 que ustedes toman de todos los medicamentos que toman es el efecto que se observó que produce en el 50% de los enfermos. En el otro 50% se desconoce o se sabe que produce un efecto excesivo, una falta de efecto o un efecto desconocido que se llama idiosincrasia o efecto idiosincrásico. En fin, a grandes rasgos esto es lo que llaman
medicina oficial o medicina convencional. Es a partir de una convención que se impuso a través del dinero, controlando todos los organismos del mundo de investigación, para que la investigación se dirija solamente a esta terapéutica de síntesis fabricada por las grandes compañías farmacéuticas que pertenecen a los mismos dueños del mundo. Pero bueno, nada tiene que de tradicional, rompe con la tradición. ¿Qué es la tradición? Tradir es lo que traemos de atrás. Todo lo que heredamos de nuestros ancestros sin merecerlo y que debemos mejorar, enriquecer y fructificar. En 2000 años de tradición occidental había un acervo de conocimiento desde 500 años antes de Cristo, cuando surgen las primeras escuelas médicas, la escuela de Kos y la de Gnido. De la escuela de Kos. Kos es la isla donde nació Hipócrates, en Grecia, 500 años antes de Cristo. Surge la medicina hipocrática, que es justamente la medicina que ha, ¿cómo decirles?, cuajado o se ha expandido en la cristiandad. La otra escuela, la escuela de Gnido, va a florecer también dentro de la cristiandad con Galeno, ¿no es cierto? Donde, fíjense los dos enfoques. La escuela de Kos, de Hipócrates, habla de lo más importante es el enfermo, no la enfermedad. Si el enfermo está bien, la enfermedad se curará. Y en cambio, la escuela de Gnido, que va a ser encarnada por Galeno, lo importante es la enfermedad. Estudiemos la enfermedad, no al enfermo. No importa lo que siente el enfermo, sino que tenemos que estudiar la enfermedad como un ente abstracto. Esas dos escuelas se van sucediendo a lo largo de los siglos. Por supuesto, iban a cuajar en las dos formas de concebir la medicina de Occidente. Está la escuela de Kos, que va a considerar principalmente el estudio del enfermo, del terreno, con toda su historia biopatográfica, con todos sus... Es decir, ya Hipócrates vislumbra que el paciente se enferma por situaciones afectivas o anímicas, ¿no es cierto? Y que esa condición del terreno del enfermo, del paciente, va a permitir que el paciente se cure o no. Fíjense qué diferencia de enfoque las dos escuelas, la escuela de Kos y la de Gnido, que siguieron hasta nuestros días. Bueno, entonces así se originaron las dos escuelas. La escuela de Hipócrates va a prosperar, va a tener una gran cantidad de discípulos. Tanto es así que toda su obra y la obra de sus discípulos se va a recopilar en un documento, en un gran libro, una recopilación, valga la redundancia, de sus obras, que se llama Corpus Hippocraticum. Está en latín y en griego. Es muy importante recordar esa obra, porque en esa obra se va a basar la homeopatía. Entonces los hipocráticos van a sembrar en todo lo que es el siglo de oro de Grecia y también la escuela de Gnido, la isla de Gnido, van a sembrar sus distintas escuelas y abordar la temática. Hipócrates aborda en sus obras cómo el aire, la atmósfera, el clima va a determinar también la enfermedad, ¿no es cierto? Las lluvias, los fríos. Es increíble, 500 años antes de Cristo, la observación metódica y diría imparcial, metódica, racional de los griegos que habían llegado al logos, ¿no es cierto? Al razonamiento, esa forma particularísima de los griegos que salen de ese lugar de las religiones orientales donde miraban a los dioses paganos con una lejanía y un temor. Los griegos van a tener una familiaridad con sus dioses, un trato cercano, es más, los amoldan a nuestra propia condición humana. Por eso, en esa familiaridad, en ese trato que tanto describe unos siglos antes Homero, describiendo la guerra de Troya, ¿no es cierto?, en la Ilíada, en la Odisea,
Eh, yo creo que más o menos las obras homéricas son de 800 años antes de Cristo, y en cambio Hipócrates estamos alrededor del año 480, 486, por ahí antes de Cristo, pero en ese siglo V antes de Cristo se produce el siglo de oro. De la época de Homero hasta del siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V hay como una etapa oscura donde no tenemos documentos o no se sabe qué pasó, como una eclipse griega que va a resurgir en el siglo V antes de Cristo con un gran gobernante que fue Pericles. Pericles va a construir Atenas, pero impresionante como justamente donde había estado Troya, en el Peloponeso, en esa zona que se llama Jonia, ahí empieza a surgir la filosofía griega, con Tales de Mileto, los presocráticos, y luego esa escuela filosófica, la base de nuestra civilización, Sócrates, su discípulo Platón, y su discípulo Alejandro Magno, la academia y el liceo respectivamente, y su discípulo Aristóteles, que va a ser el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a ser el gran emperador que va a llevar el helenismo a todo el mundo conocido, la civilización griega, el mundo helénico, Asia Occidental, el norte de África, toda Europa, llega hasta Italia, en fin, y al norte de los Balcanes. Impresionante la acción de Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles, a los 19 años, conquista Persia. Una cosa impresionante, esa inteligencia. Los griegos van a dar el salto del ser, van a admitir el logos, es decir, la comprensión, la razón al servicio de la comprensión de la existencia del hombre y de la divinidad. Entonces, ellos van a razonar, aplicar el razonamiento para conocer, en una actitud totalmente libre, realmente una verdadera libertad de espíritu, sin condicionamientos de supuestas divinidades, y por eso mismo, por esa libertad de espíritu, van a llegar Aristóteles y Platón al concepto, a vislumbrar la existencia de un Dios único, espiritual, no tangible, no material. Aristóteles le va a llamar el motor inmóvil, que está por encima de todos nosotros como una inteligencia superior ordenadora, una inteligencia amorosa. Es decir, por el solo uso de su recta razón, se dan cuenta que los dioses paganos no podían ser dioses, no podían existir con pasiones humanas, y vislumbran solitos, sin la revelación, por el advenimiento del logos, la aplicación de su inteligencia, el saber, el conocimiento, a la existencia de ese Dios. Y entonces también son libres completamente en el ejercicio de la medicina. Investigan las plantas, los minerales, la condición de la enfermedad, la forma de curar. Y con esto voy cerrando. La medicina griega, que es inmensa, el Menón fue otra de las escuelas médicas importantísimas. No podemos extendernos. La descripción de los humores que hace Hipócrates, el humor bilioso, el flemático. El humor bilioso, por ejemplo, humores son los líquidos del cuerpo. Entonces él veía que la persona que sufre del hígado, de su digestión hepática, está amarillo y está de mal humor, y eso le llama humor bilioso. En cambio, el sanguíneo es la persona que de pronto por enojo o por vergüenza se pone colorado y es movedizo, va de un lugar a otro, humor sanguíneo, y así va clasificando los humores, los temperamentos de acuerdo a los presuntos humores que él veía, y va siendo la primera caracterología que va a basar el estudio de las personalidades, que va a llegar, por supuesto, hasta la semiología del siglo XIX, ¿no? La comprensión de la persona humana de acuerdo a sus temperamentos. Y también al análisis de los temperamentos en cuanto a nuestra fe, cuando hacemos un retiro espiritual ignaciano sobre todo, para conocernos a nosotros, tratamos de ubicar cómo es nuestro temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, nervioso, para poder justamente perfeccionar aquello en lo que estamos más flojos. Fíjense
el alcance de esta concepción hipocrática que se va a plasmar muchos siglos después en la clasificación de los temperamentos y que va a ser el sustento de la medicina psicosomática. Pero el alcance hasta nuestra, en forma práctica, hasta la aplicación práctica de nuestra fe, de nuestro camino de perfeccionamiento a través del retiro espiritual. Como decía San Agustín en el siglo V, conocerte a ti, Dios mío, y conocerme a mí mismo, fuente indispensable de todo conocimiento. Entonces, les decía, con eso cerramos el capítulo inmenso de medicina griega. Lo último que les quiero recordar respecto de Hipócrates es que él describe las distintas maneras que observa de curar. Es un investigador nato, pero es también un hombre bueno. Él recupera la costumbre de sentarse en la cama de los pacientes. De la costumbre de Hipócrates viene el famoso nombre médico de cabecera. Se sentaba en la cabecera del paciente, lo consolaba. Pero bueno, sobre todas las cosas, él estudia y observa la enfermedad en aguas, aires, ríos. Él observa en el frío qué enfermedades se producen, en el calor, con una gran aproximación a los conocimientos actuales. Por supuesto, hay miles de cosas que no sabían, pero sí todos sabemos. Por ejemplo, él describe que en las zonas frías montañosas es mucho más frecuente la enfermedad respiratoria. Como vemos, la tos, los resfríos, el asma, en el frío, sobre todo el frío húmedo, él veía que era mucho más frecuente que en los climas cálidos. Y veía, en cambio, enfermedades que hoy podríamos aproximar a las parasitosis, más vinculadas a los climas calurosos. Pero lo más llamativo y vinculado con el tema que estamos desarrollando es que él describe dos formas de curar en forma prominente. A una le llama contraria, contrari curantur en latín. Lo contrario será curado con lo contrario. Contraria, contrari curantur. Por ejemplo, ustedes con un paciente con fiebre le dan algo para bajar la fiebre. Vomita un antiemético. Contrariar el sentido de la enfermedad sería. En ese sentido estricto, tenemos que buscar, hay cosas que no en la medicina convencional actual, hay aspectos que son contraria curantur, pero hay otra forma que descubrió Hipócrates, que sería lo que llamamos alopatía, curar con algo distinto a la enfermedad. Luego describe la isopatía, es decir, curar con lo mismo. Y eso serían lo que ustedes conocen como vacunas o inóculos, ¿no es cierto? Curar con la misma sustancia que produce la enfermedad. Pero lo más llamativo es cuando habla de curar con lo semejante. Similia similibum curantur. Lo semejante curarase con lo semejante. Qué cosa increíble, ¿no? Homeo en griego significa semejanza. Patos, enfermedad. Entonces, semejante a la enfermedad sería en griego el nombre actual de la homeopatía, el nombre que le va a poner Hahnemann en el siglo XVIII, ¿no es cierto? 18 siglos después, adopta eso cuando estudia similia similibum curantur, curar con lo semejante, no lo igual, con lo semejante. Bueno, por supuesto, extraordinario todos estos 5 siglos que van a plasmarse justamente en Roma. Recuerden que Eneas o Rómulo y Remo, según la tradición que ustedes tomen, en el siglo V a.C. van a construir Roma, la ciudad de las 7 colinas, y allí se va a establecer, inundados entonces de toda esta cultura griega, porque se dice que Eneas, cuando se salva de la guerra de Troya con todo destruido, en compensación Venus le promete que le dará el imperio romano, el imperio itálico, y eso sustenta la tradición de que Eneas fue el constructor de la civilización romana. Toda este siglo de Pericles, este siglo de oro, donde además Aristóteles va a escribir la ética, la ciencia del bien, la ética de Aristóteles, la ética
Nicomaquea, la ética para Nicómaco. Nicómaco era el apellido de su padre, su apellido y el de su hijo. Y él quiere decir con eso la ética que nosotros creemos, que los nicómacos creemos, la ciencia del bien, que va a comentar, ampliar y, ¿cómo decir?, amalgamar el cristianismo en forma casi natural Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, ¿verdad? Ese espléndido siglo, el florecimiento de la cultura occidental, el nacimiento esplendoroso de nuestra cultura, es en el siglo V en Grecia, también de la medicina, se va a transmitir a Roma, pero ¿qué va a pasar? Y vamos cerrando este capítulo. Roma, por supuesto, tiene 5 siglos de república, del siglo V a.C. hasta el siglo I, en el que nace nuestro Redentor. Y justamente en el siglo I, Julio César, ustedes saben que el comandante del ejército romano se llamaba Imperator. Entonces, Roma era gobernada por los senadores, era una aristocracia, con un excelente gobierno, una mentalidad súper ordenada, maravillosa. Roma fue maravillosa en su república. Y por supuesto, como comandante en jefe de las legiones romanas, Julio César llega a Inglaterra, siglo I, a Galia, lo que es Francia, hoy a Germania, lo que hoy es Alemania, a Hispania, y por supuesto enorme, al norte de África, al imperio griego, con esa mentalidad maravillosa que tienen los latinos. Él llega hasta el Danubio, ¿no es cierto? Esa mentalidad racional, sensata. Entonces él dijo, mis fuerzas llegan hasta acá, más no puedo. Hoy los países de Europa son las colonias que hizo justamente Julio César. En cambio, la posición contemporánea, diría romántica, contraria a ese razonamiento, a esa racionalidad latina, tanto Napoleón como Hitler, desafiando sus fuerzas, quisieron avanzar sobre Rusia y así le fue de mal a los dos. Por eso es admirable esa mentalidad que va a ser cimiento a posteriori de la civilización griega, de nuestra civilización. Entonces la República Romana va a heredar ese acervo de medicina griega, no va a agregar grandes cosas, y en el siglo I entonces, al volver de sus triunfos, con su triunfo, Julio César es nombrado emperador, aclamado imperator, y entonces esa república se va a transformar en un imperio, donde el emperador, el César, por Julio César, va a ser considerado un dios. Y ahí empieza, ¿qué pasa?, a incursionar en Roma durante el imperio el cristianismo. Esos siglos, esos primeros 5 siglos de Occidente, desde el siglo I con el advenimiento del cristianismo, les recuerdo Cristo muere durante el imperio de Tiberio, un emperador cruel, resentido, pero un gobernante que supo aumentar la grandeza de Roma en el sentido institucional, geográfico, histórico, pero en lo personal fue un hombre muy cruel, muy frío, que no perdonó ni siquiera a su propia madre, Julia. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque se produce el advenimiento del cristianismo y con emperadores muy crueles como él, Nerón, Calígula, Adriano, se van a producir las grandes persecuciones de los cristianos. Se empieza la corrupción de Roma. Roma jamás en los 5 siglos de república se hubiera permitido un festín de sangre como ese, pero ya corrompidos por el lujo, por la riqueza, empieza el circo romano con esos juegos crueles, haciéndose destrozar un gladiador a otro, comiendo los leones las víctimas apresadas, en este caso los cristianos, pero también otros prisioneros, como diversión del pueblo. Esos 5 siglos, por supuesto, van a tener, la medicina no va a crecer, va a haber algunos estudiosos de la medicina, se va a estudiar en parte el cuerpo humano, pero no va a haber grandes adelantos con respecto a la medicina griega, pero sí podemos decir que en el siglo II, Galeno, que era griego, se hace católico,
e incorpora por primera vez a la medicina la compasión. Esto es un dato muy importante porque ya a finales del siglo IV, V, la Iglesia Católica va a crear los hospitales, va a crear los asilos, va a crear justamente los cementerios en el sentido que los conocemos, las normas de higiene. En el siglo V concretamente van a ser San Benito de Nurcia, cuando decae, termina el Imperio Romano y termina justamente por su propia corrupción. Ya en el siglo III habían aceptado el divorcio fue la catástrofe de Roma, empieza a declinar la natalidad, los romanos tenían pocos hijos, los hijos no querían ir a la guerra y las legiones fueron pobladas en el siglo III, finales del III, el IV y el V, por germanos atléticos enormes que desde Julio César eran incorporados a las legiones. En épocas del César eran que el orgullo incorporarse a Roma y era había una forma, la aceptatio, la forma en que aceptando a ese germano se lo mandaba al interior de Italia, no se lo dejaba en el frente germánico donde estaba, para evitar los motines, donde estaba la guerra contra los bárbaros, sino que se lo incorporaba. Así se hizo grande Roma, pero esos germanos que se fueron incorporando al imperio los 2 últimos siglos fueron teniendo más hijos, ocupando los cargos. En Roma aumenta el aborto en el siglo V, IV y V. La crisis demográfica es enorme, tienen poquísimos hijos los romanos, son reemplazados por los germanos, ellos toman el poder. El primero en tomar el poder fue Odoacro, que va a matar al pequeño emperador, al último emperador romano. Este va a ser reemplazado por Teodorico, y Teodorico se va a elegir el emperador romano. Cuando muere, grandes luchas con el imperio bizantino, con Grecia. Es disuelto el imperio romano hasta que Roma cae y es totalmente destrozada. Pero en ese momento se produce, o ya se había iniciado, ya se había comenzado a producir esa fusión maravillosa entre Roma, Grecia, los bárbaros y el cristianismo. El cristianismo ya había inundado y ya había comenzado la medicina asistencial. ¿Y qué es el principal distintivo de esta época de la antigüedad que introduce el cristianismo? La compasión. El médico cristiano, uno de los primeros fue médico católico, uno de los primeros fue, por supuesto, Galeno, pero mucho antes Pantaleón, San Pantaleón en Grecia, van a incorporar la compasión y el consuelo, porque para el médico católico, de alguna manera misteriosa, en ese enfermo está Cristo. Entonces se introduce en la asistencia, se hacen lugares para asistencia de los enfermos que no existían, hospitales, donde se atiende, se cura y se consuela al enfermo. Podemos decir que hoy la tan nueva medicina psicosomática y la psicología en realidad tiene ya 2000 años, porque es el cristianismo el que imprime a los médicos católicos ese sello de compasión, de esperanza, de ayuda al enfermo. Una de las obras de misericordia, visitar al enfermo, es patrimonio del médico católico en esa antigüedad, de las enfermeras católicas, de las asistentes de los médicos. De alguna manera en ese enfermo está Cristo. Por eso se inaugura el concepto humanístico, compasivo de la asistencia médica. Y a eso se agrega en el siglo V el nacimiento de Benito de Nurcia, cuando se va de Roma porque ya la corrupción era tan grande que considera que no podía hacer nada, funda entonces un monasterio cercano a Roma y luego en Monte Cassino el gran monasterio benedictino, donde inaugura la medicina sanitaria. Decía, tenemos que ser pobres, pero nada tiene que estar roto ni sucio. El otro adagio era, donde entra el sol no entra el médico. Entonces los monjes tenían que abrir las puertas del convento a las 5 de la mañana, cerrarlo al atardecer, limpiar todo, ventilar, que entrara el sol,
Además, seguramente, como todos estos grandes hombres, totalmente iluminado, porque la forma en que Benito construye el convento con el claustro, es decir, el jardín en el medio, la doble ventilación de los dos pasillos donde están las habitaciones, la cocina, las construcciones, permite, por supuesto, un saneamiento, una oxigenación, una limpieza del aire impresionante. Por eso es curioso remarcar que en las pestes de esa antigüedad, el enfermo con una enfermedad contagiosa era trasladado adentro de los conventos, cuidado por los monjes, y adentro no se contagiaba la peste. Por eso decimos que San Benito es el que inaugura la medicina sanitaria. Todas normas que va a tomar entonces, años después, Hahnemann cuando va a fundar la homeopatía. Bueno, con esto le damos un plumazo a la medicina antigua, cerramos por supuesto, es nada más que un dibujo pequeño de esto, pequeñísimo, ínfimo, es para dar los pasos grandes que van a preceder a la fundación de la homeopatía. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Ahora se inaugura un periodo histórico maravilloso, mal llamado Edad Media. El nombre de Edad Media fue plasmado, ¿cómo es la palabra? Digamos, creado e impuesto por los masones que van a hacer la Revolución Francesa anticristiana para terminar con el cristianismo. Toda esa edad, desde el siglo V al siglo XV, que es la enorme explosión de cultura donde se instala la civilización, porque ustedes piensen que en esos siglos, esos cristianos que vienen de Grecia y Roma van civilizando a los bárbaros, van luchando contra las hordas salvajes que vienen por supuesto, de Oriente, como Atila, ¿no es cierto?, los hunos, que eran mogoles, cruelísimos, así como los germanos, los hombres del norte, de una barbarie tremenda, los caucásicos, las invasiones de arios indoeuropeos, recuerden, indoeuropeos son lo que hoy llamaríamos Persia o Irán, en el siglo IV, V, las grandes tribus, de allí se van a diseminar por el norte de Europa, y desde el norte de Europa y desde el Cáucaso van a invadir Grecia y Roma. Y las ciudades, las colonias romanas, por supuesto la Galia, España y sobre todo Inglaterra, que va a quedar incomunicada desde el siglo V con Roma, y los sajones van a destruir esa colonia romana que por supuesto hablaba latín, era católica, de ahí nace San Patricio en el siglo V, lo mismo que San Benito. Bueno, pero no nos vamos a detener allí. En ese momento, como dice el padre Sáenz, ¿qué hizo la Iglesia? En vez de ponerse al mismo nivel de la barbarie, sino esa fuerza
bárbara, la educa la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. Esa fuerza que va a ser canalizada en ese orden feudal y corporativo que va a ser esos 10 siglos de cristiandad, desde el siglo V hasta el siglo XV, se van a fundar todas las precedentes de las ciudades que hoy conocemos. Por supuesto, en Galia se va a fundar, los francos van a fundar el primero el imperio merovingio en el siglo V, que va a terminar con el arrianismo y reimponer la religión católica, y culminar también en Francia con el advenimiento de Carlomagno, el rey santo, en el siglo IX, que va a rehacer el imperio romano germánico. Ahí se civiliza completamente y se van a crear las grandes ciudades o los grandes castillos que van a ser luego cuna de ciudades. ¿Qué podemos decir de la medicina en esta etapa? Muchísimo. Las abadías benedictinas que se diseminan por toda Europa van a ser la fuente de civilización y la fuente de medicina con la medicina sanitaria de San Benito. Los monjes benedictinos van a estudiar en forma particularísima las plantas medicinales, y las bibliotecas benedictinas van a ser un acervo de conocimiento milenario de las propiedades de las plantas medicinales, de otras propiedades, por ejemplo, de la miel, de productos naturales. Tanto es así que pueden ver una película que se llama Salven a Lorenzo, donde una mamá tiene un hijito con esclerosis, creo que esclerosis múltiple, o esclerosis en placas, una enfermedad degenerativa postrante, y estudiando en las bibliotecas, se encuentra en las bibliotecas benedictinas el aceite que van a llamar aceite de Lorenzo. Los monjes hacían un aceite de ajo mezclado con otras plantas medicinales que, dados tempranamente, revierte la enfermedad, la esclerosis en placas. Por esa película es muy linda, se llamaba Salven a Lorenzo, es una película, si bien novelada, es documental, y pueden buscar datos en eso muestra un poquito cómo los monjes habían llegado a un conocimiento de la medicina impresionante. Y hay otra película también interesante, que no me acuerdo cómo se llama, que habla del ayuno. Esos requieren oración y ayuno, esa frase de nuestro Señor, como los monjes benedictinos, las grandes crisis de epilepsia, con lo que hoy conocemos como dieta cetogénica, paraban las convulsiones del enfermo epiléptico y empezaban el tratamiento. Esa dieta hoy la tiene la universidad, ya hace 30 años, la publica la Universidad de Johns Hopkins. La dieta cetogénica, es decir, carne y grasa, sin hidratos de carbono, produciendo cuerpos cetónicos como residuo, por eso se llama cetogénica, produce un shock metabólico que impide la descarga eléctrica, que es la epilepsia. Eso fue estudiado por los monjes a partir del siglo V. Entonces, por supuesto, hay un enorme desarrollo del conocimiento de las plantas medicinales, de las propiedades de determinadas piedras o gemas. Y dos cosas son predecesoras también de la homeopatía. En el siglo X va a surgir, creo que es 1110, 1130, no me acuerdo, van a ser Santa Hildegarda de Bingen en Alemania, una santa extraordinaria. Entiendo que fue nombrada doctora de la Iglesia por Benedicto XVI. Santa Hildegarda era monja benedictina, música, pintora, médica y consejera política. Sabia, profundamente mística. Ella tiene, por supuesto, en sus libros hay un acervo de conocimiento de plantas medicinales, de piedras medicinales, observaciones del clima, de las fases lunares y su influencia en la salud, de distintos aspectos de la naturaleza y del clima que inciden en la salud y en la curación. Impresionante el conocimiento de esta abadesa, la abadesa de Bingen, que fue maestra en su momento de esas disciplinas. Estamos hablando entonces siglo X, siglo XI. No fue única, hubo muchas mujeres médicas en la Edad Media, en las crónicas se encuentran muchas. Tanto es así que en el siglo XIII
va a surgir el primer cirujano, Mondinos, que va a abrir el cuerpo humano, que era sagrado. Todo el mundo, ni las culturas antiguas, ni grecias, ni paganas, se animaban a abrir el cuerpo humano para estudiarlo, porque por supuesto tenían un concepto sacro del cuerpo humano. Mondinos lo abre, poco temerario, y su discípulo era una mujer que murió a los 21 años de tuberculosis, que describió por primera vez los órganos que encontraron adentro, los intestinos, el estómago, el corazón. Hizo los primeros dibujos, el primer atlas anatómico fue hecho entonces por la ayudante de Mondinos en el siglo XIII. ¿Dónde pueden encontrar este dato? Hay un libro hermoso que se llama El cuerpo humano, de Van der Berg, creo que es belga, Van der Berg, El cuerpo humano, donde está no solo narrado con detalle esto que les cuento, sino que hay una foto de un fresco en Europa, en la zona del Rin, en la pared donde se ven tres parcas, la imagen de la muerte, con el vientre abierto y saliendo como gusanos del abdomen. O sea, es interesante el análisis que hace ese escritor, donde ve que cuando se abre temerariamente, que hay como una pared entre los gérmenes internos del hombre y el exterior, y cuando se abre esa pared temerariamente, sin los recaudos del caso, se produce enfermedad y muerte. No tenemos muchísima documentación, la hay, pero hay que partir de ese libro para ubicarse históricamente en el estudio de Mondinos. Así que eso fue en el siglo XIII, la primera apertura del cuerpo humano. Allí, ¿qué aparece en la Edad Media? Los primeros conceptos de química, lo que vamos a conocer como alquimia. La alquimia es precursora de la química que nosotros conocemos. Fue una larga evolución, pero allí empiezan los grandes sabios a estudiar las propiedades de la química, de los minerales, de las sustancias minerales y no minerales, las sustancias orgánicas e inorgánicas. Toda esa alquimia va a ser justamente el sustento de la química actual. Y hubo muchísimos descubrimientos del azufre, las propiedades del azufre, del oro, en terapéutica. Allí hubo un gran investigador que fue Paracelso, tiene un nombre larguísimo, con 3, 4 apellidos enormes, que tiene, por supuesto, estudia la vinculación de los minerales y otras sustancias naturales con cada uno de los órganos del cuerpo, hace una especie de cadenas ordenadas. Por ejemplo, ¿a qué órgano correspondería el mercurio y por qué? Y bueno, con el tiempo nosotros vemos que él hace una aproximación al estudio de los oligoelementos y de los minerales, cuando hay falta de magnesio, cuando hay falta de potasio, cuando hay falta de calcio, qué es lo que se produce. Por eso son pasos impresionantes que se dieron sí de la nada, una observación rigurosa, metódica, anotaciones. Este conocimiento que tenemos hoy es simplemente la coronación de esfuerzos de siglos por personas observadoras, estudiosas, responsables, que van anotando y de las cuales nos vamos a nutrir para edificar la medicina. Allí no podemos hablar de filosofía ni religión, solamente les digo que así termina entonces el concepto de la medicina medieval, donde el cuerpo era considerado sagrado, respetado, la muerte era sagrada, el respeto de los muertos era, por supuesto, desde los griegos, el entierro riguroso de los cadáveres respetado por toda esta cristiandad. En los cementerios donde se ponía una cruz y se rezaba por su alma, el recordar con oraciones a los muertos. Y por supuesto, sí hubo epidemias, hubo una epidemia muy importante en el año más o menos 1360, que fue la peste negra, que no se sabe hasta el día de hoy de dónde vino. Los europeos se lo imputan a China, los chinos a los europeos, y como siempre pasa con las epidemias, con la sífilis y demás, lo cierto es que diezmó 4/5 partes de Europa. Dicen también las tradiciones católicas que fue un gran castigo
que está en las cartas que escribe Santa Catalina de Siena y que se lo había advertido el Señor por los grandes pecados del clero. Pero bueno, también las pestes del siglo XII, de la peste bubónica, por ejemplo, de peste bubónica, las infecciones transmitidas por las ratas, podemos decir que se debieron al hacinamiento. Va a ser muy semejante a lo que va a pasar en la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando las invasiones o las guerras entre señores en el feudalismo o nuevas invasiones, hordas de bárbaros, asolaban los territorios. Todos los pobladores cercanos y todos los habitantes del feudo se refugiaban en el castillo, pero allí estaban durante varios meses, donde ya no había agua, no había cloacas. Entonces, por supuesto, imagínense el acúmulo de materia fecal y de orina y demás secreciones que, por supuesto, traía la rata, y la rata transmitía entonces las primeras enfermedades que llamamos pestes. Pero ni bien terminaba la invasión, la gente volvía a su vida rural y se terminaba con la ventilación, la higiene, se terminaba con la epidemia. Todas las epidemias empezaron y terminaron solas cuando empezaron por condiciones sanitarias. Como decía San Agustín, guarda el orden te guardará a ti, o San Benito, tenemos que ser pobres, pero nada tiene que estar roto ni sucio. Ese concepto de que la suciedad y el desorden no son de Dios, efectivamente son fuente de enfermedad. Entonces, en esas épocas de asolamiento bélico, se enclaustraba la gente, se metía en el castillo, se producían las grandes epidemias, y luego, al volver a la vida rural, a la higiene, al agua limpia, a la ropa limpia, se terminaba la epidemia, solucionada la causa sanitaria o antisanitaria de la epidemia. Entonces estamos siglo XIII, XIV, acabo de mencionar la peste del siglo XIV, y ya empieza ese extraordinario movimiento que fue el Renacimiento, y que tiene dos connotaciones. En principio, la reforma religiosa de Lutero, que va a dividir desgraciadamente la cristiandad, los protestantes y los católicos, y la filosofía que va a partir del nominalismo, el racionalismo de Guillermo de Ockham, el empirismo de Hume, es decir, todo lo que el pensamiento es el fruto de la razón, se alimenta de lo que entra por los sentidos, por lo tanto, lo que no toco, huelo ni como no existe, el alma no existe, va a ser la conclusión de Hume. Descartes con su racionalismo, tomado de Ockham, su nominalismo, todo eso va a transformar esa sociedad en una sociedad, podemos decir, antropocéntrica, más egoísta, ya no mirando todos los hombres a Dios para superarnos, para subir espiritualmente, para ser perfectos, sino mirarnos a nosotros, mirar al hombre, vivir para el hombre, y ya desaparece el concepto de sacralidad del cuerpo humano. Nos guste o no, lo vemos en la pintura de Rembrandt, Lección de Anatomía, donde están todos mirando ese cadáver abierto por el maestro, una primera cosificación del enfermo, ya tratado en forma totalmente distinta a como era tratada hasta el siglo anterior, el cadáver del hombre respetado, enterrado o quemado en las piras sacras, hacían aún los bárbaros nórdicos, en el mar, pero siempre con respeto sagrado. Eso termina y empieza una medicina muy materialista, donde el hombre es cosificado, es tratado como un objeto de estudio, y el concepto religioso de consuelo, de sacralidad, va desapareciendo, se va haciendo una atención médica mucho más mecánica, más cruel, más fría. La enfermedad mental es terriblemente tratada, los enfermos son encadenados, llegamos así hasta el siglo XVIII, a los albores entonces de la homeopatía, donde, les digo, el enfermo mental era encadenado, en lugares especiales les pegaban con cadenas cuando tenían las crisis de locura, pobrecitos, una barbarie brutal. Esa barbarie, la quema, todo eso no es en la Edad Media, sino en el siglo XVI, y sobre todo en el mundo protestante, la quema de
presuntas brujas, no como la gente cree en el mundo católico. Creo que podemos decir Savonarola y alguno más, pero eso se instrumentó fríamente en el mundo protestante como una persecución, un castigo, porque de alguna manera volvieron al criterio superado por el mundo católico de que la enfermedad era un castigo de Dios, que era el criterio judío contra el que se había levantado Cristo. La enfermedad no es un castigo, sino una prueba, había dicho el Señor, y en ese sentido de prueba se había edificado toda la medicina cristiana desde el siglo I hasta el siglo XV. Bueno, y en ese momento, ya estamos hablando del siglo XVIII, la medicina era tremendamente cruel, pero tremendamente cruel, y se usaban cosas como habían roto con todo ese conocimiento ancestral de la Edad Media para utilizar cosas nuevas y romper con esa tradición de respeto y las plantas medicinales estudiadas por los monjes. Todo eso se tira al vacío, ¿no es cierto? Y empiezan grandes experimentos en una medicina mecanicista. Bacon va a inaugurar ese concepto donde se considera el cuerpo humano y a la creación toda como una máquina, un concepto mecanicista. Entonces el corazón se rompe, hay que repararlo o tirarlo o por supuesto se trata con crueldad muchas veces al enfermo porque se pierde ese concepto humano del que hablé. Y en el mundo protestante, donde no hay un sustento católico, aparece el vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? Por supuesto es un error muy grande filosófico, donde Santo Tomás describe, y lo había hecho Aristóteles, el hombre es una sustancia única, espíritu y cuerpo, alma y cuerpo. Entonces Bacon y todo el mundo nórdico niega todo eso, dice que directamente el alma no existe, que el hombre es una máquina. Entonces el vitalismo, les decía, considera que sí hay un alma, entonces dice, le llama la fuerza vital, que a esa cosa inerte que es el cuerpo humano se incorpora en el momento de la concepción el alma o fuerza vital y le da la vida. Es volver erróneamente a aproximarse a lo que los griegos habían descrito, seres animados y seres inanimados. Ánima es alma. Ya los griegos tenían clarísimo que el ser vivo era la unión de alma y cuerpo sustancial, como lo dice Aristóteles y lo reafirma Santo Tomás. Una sustancia única donde está con dos cosas fusionadas que son el cuerpo y el alma, pero en una sola sustancia. Bueno, y allí entonces aparece el vitalismo, donde dice, ese concepto de cuerpo y alma, como les dije, en todo el Renacimiento es desterrado por los empiristas y racionalistas y nominalistas. Se niega la existencia del alma, sobre todo la escuela de Bacon, ¿no? El mecanicismo. Y entonces en el mundo protestante, que no había ese andamiaje aristotélico tomista, los hombres que sí creían en Dios dicen, no, hay un alma que llamamos fuerza vital. ¿Dónde está la herejía? Que es como una cosa, como el dualismo, un poco de Platón, donde el alma viene, se une al cuerpo y después se va. No, es una unidad sustancial. Pero de todas maneras es muy valioso este aporte que hace Hahnemann, porque va a considerar por primera vez en este desastre que va a partir del siglo XV o XVI la participación del alma, del estado anímico en la generación de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con Hahnemann? Y con esto vamos terminando en este programita para ampliarlo después en el próximo. ¿Qué pasa con Hahnemann? Hahnemann era un hombre sabio, a los 19 años ya hablaba 8 idiomas, a los 21 años se recibe de médico en el reino de Sajonia. Por supuesto, Alemania no era la Alemania que conocemos actualmente, eran varios reinos separados. En el reino de Sajonia, en su universidad, desde la Edad Media, el médico que se recibe allí está obligado a devolver todas sus investigaciones a esa misma universidad. Bueno, él ve la crueldad de la medicina. Imagínense cómo era la medicina a tropa belladona. Le trataban de curar el dolor de panza a los nenes y los nenes se morían envenenados.
Curaban las lesiones sifilíticas con mercurio, produciendo intoxicación mercurial, parálisis, la sífilis con mercurio, el enfermo moría intoxicado mercurialmente, cosas que no se sabían, muy crueles, amputaciones, sangrías, sanguijuelas, una cosa tremenda, pero sobre todo muy deshumanizada. Y Hahnemann se horroriza, entonces se niega a ejercer la medicina y le pide ese permiso al rey de Sajonia, y el rey de Sajonia le otorga ese permiso, pero le dice que a cambio va a tener que ocuparse de traducir todos los libros de otras lenguas al alemán, todos los libros médicos, y del alemán a otros idiomas. Así lo hace Hahnemann, y uno de los primeros libros que traducen y que le impresionan fuertemente fue el Corpus Hippocraticum. Ahí lee de Hipócrates las formas de curar y le impacta aquella forma similia similibum curantur. Pero ¿cómo vas a curar con lo semejante a la enfermedad? ¡Qué disparate! Pero algo tiene que ser. Por la grandeza de Hipócrates, traduce toda la obra de Hipócrates, se impregna de ese espíritu profundamente humano, traduce también la medicina benedictina, estaba totalmente empapado de ese conocimiento, y mientras hacía eso, llega de Sudamérica la notificación de un médico alemán que estaba trabajando en Sudamérica, justamente, que le ocurrió algo impresionante. El paludismo se curaba con quinina. Los indígenas la curaban con la quinina, que se obtiene de la corteza del árbol de la quina. Desde allí la quinina se utilizó para eso y muchas otras cosas. Entonces, un médico manda la notificación a Alemania que tenía como paciente un matrimonio. Ella tenía paludismo, que son esas crisis, el Plasmodium malariae, el parásito, se mete en el glóbulo rojo, parasita los glóbulos rojos, y cuando llegan al vaso, el vaso los destruye, y cuando se destruye una gran cantidad de glóbulos rojos, se suelta la bilirrubina a la sangre, el paciente se pone amarillo totalmente y le sube fiebre, le baja fiebre cuartana o fiebre terciana. Sube a 39 baja, 40 baja, 41 baja, a veces a 42. A veces muere el paciente, y si no, son ciclos donde pierde mucho peso, agua, y va produciéndose a lo largo de los años hasta la muerte. Eso es el paludismo, fiebre, malaria. Bueno, y entonces cuenta que tenía una paciente en tratamiento con quinina. Entonces tenía el frasco de quinina, imagínense esto, y le daba unas gotitas de quinina a la mañana y unas gotitas a la noche. Y creo que el marido, el esposo, estaba agotado, no me acuerdo cómo era la historia completamente. Lo cierto es que por error, en lugar de su tónico, el marido se toma todo el frasco de quinina. ¿Y qué creen que ocurrió? El esposo desarrolló una enfermedad semejante al paludismo. Tuvo una crisis terrible, su fiebre al 38 baja, 39 baja, 40 baja, 41 baja, transpiró, se puso amarillo, hasta que después de una semana se eliminó todo ese efecto de la quinina y se curó. Entonces el médico, sorprendidísimo, decía: ¿cómo el mismo remedio que a dosis muy bajas cura el paludismo, a dosis altísimas produce una enfermedad semejante al paludismo? Y allí es donde Hahnemann dice: esto es, señores, similia similibum curantur, lo semejante curarase con lo semejante. Una sustancia que en grandes cantidades produce un cuadro tóxico, en pequeñísimas cantidades puede curar un cuadro semejante a ese. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todos esos remedios que eran venenosos, la belladona, el mercurio, el sulfur que les daban a los pobres pacientes, los diluye en forma decimal y centesimal. Miren la genialidad. Pues no olviden que los médicos allí estudiaban física y química. Entonces hay un número que es el número de Avogadro, 0,9 a la menos 23. Por debajo de ese número no hay más sustancia química. Si ustedes diluyen por debajo del número de Avogadro, no hay sustancia química. Entonces no podía dañar. La sexta dilución decimal ya es por debajo del número de Avogadro. Pero sí no puede desaparecer. Entonces
él con esa dilución tan grande, 1 en 100, 1 en 100, 1 en 100, 1 en 100, 6 veces del mercurio, lo empezó a dar a pacientes sanos, observando qué efecto producía ese remedio diluido en los pacientes sanos. Eso es la patogenesia, primera ley de curación. El remedio homeopático es único y diluido, decimal, centesimal o milesimalmente. Se utiliza un remedio por mes y se prueba en el hombre sano, no en el enfermo. Entonces, cuando ese medicamento produce síntomas parecidos a lo que produce, por ejemplo, el mercurio en estado tóxico, lo hace una vez solo en un grupo de los médicos que lo probaron, de médicos sanos. Entonces les decía, se hace esa dilución decimal, milesimal o centesimal por debajo del número de Avogadro, y él, a la par que diluye, le impone energía cinética. Lo daba a ese, entonces 2 veces lo prueba en el hombre sano, obtiene ese símil, esa semejanza del síntoma en la parte mínima de población vulnerable, en otras no les hace nada, y luego lo aplica en un enfermo que tenga esas úlceras semejantes a las producidas por el mercurio en estado tóxico, similia similium curantur. Pero le da esa dilución. ¿De qué modo? Que ya al no haber sustancia, lo que imprime es la memoria molecular en el solvente, por eso jamás puede hacer daño. Por eso la ignorancia de decir que son remedios demoníacos. He escuchado disparates que se hacen con ceremonias rituales. No, me he cansado de escuchar barbaridades. La dilución homeopática es acompañada de lo que se llama sucusión es golpe de atrás, para imponer energía cinética, la energía eléctrica, calórica, cinética por el movimiento, para que ese soluto en pequeñas cantidades impresione todas las moléculas de ese solvente, y luego ese solvente, por una cosa que se llama memoria molecular, va a adquirir las propiedades de ese soluto, y eso es lo que ustedes van a dar al enfermo, y van a curar esas anginas ulcerosas semejantes a las producidas por intoxicación mercurial, esas contracturas terribles, hiperreactividad de la estricnina con el nus vomica, semejante a todos esos estados nerviosos que terminan en úlceras gástricas, y jamás le van a hacer daño por esa dilución por debajo del número de Avogadro. Estamos curando con esa memoria molecular que tiene el solvente de ese soluto, y cumpliendo el aforismo primero de Hipócrates, primum non nocere, primero no hacer daño. Eso es la homeopatía, eso es maravilloso. Se han estudiado ya desde la época de Hahnemann hasta ahora miles de remedios por la semejanza en el estado tóxico a la enfermedad que pretendemos tratar, llevando esa dilución por debajo del número de Avogadro, por lo tanto es imposible que haga daño, pero actúa en forma tan selectiva en esos pequeñísimos receptores que hablamos de menos de una micra, como esa dilución maravillosa del remedio homeopático. Eso es todo. Hahnemann se adelanta 300 años al conocimiento de la memoria molecular, de la medicina cuántica, de la transmisión de la energía cinética, transformación en diversas formas de energía, y esa implementación de un medicamento altamente específico para una sola forma de enfermedad, cada remedio homeopático. Bueno, por hoy es suficiente. En el próximo programa ampliamos más conocimientos de la homeopatía, pero no quería dejar de explicarles para desdecir este disparate de rumores que se están haciendo en contra de la homeopatía, diciendo que es diabólica. En fin, los saludo hasta el próximo programa de Medicina y Algo Más.